en un área en la que usted no cree o no conoce a Dios en esa área, donde usted no entiende su palabra. Y es importante que usted lo sepa. Eso es muy, muy común. Eso le llamamos muchas veces también lagunas mentales. Lagunas mentales. Es decir, yo como pastor puedo tener conocimiento en muchos aspectos, pero hay áreas en las que yo no he podido tener victoria. ¿Por qué no he podido tener victoria? Porque no he querido conocer a Dios en esa área. Quiero que sepa que usted es como una casa, y cuando Dios llega a su vida, Dios comienza a organizar diferentes casas, diferentes partes de su casa, ¿sí? Entonces, a lo mejor entró a la sala y ya ha reorganizado la sala, entró ahora a la cocina y ha organizado la cocina de su vida, pero se tiene que mover a otra parte. Y nosotros, Dios se va moviendo a partes diferentes. Hay muchos que tienen ya una victoria en su sexualidad, otros en su vida emocional, pero siguen habiendo otras áreas, otras en sus hijos, otras en otra parte. Y el área donde usted esté flojo es un área donde usted le da dificultad creerle a Dios. Eso ha sido nuestra experiencia. Y le da dificultad creer a Dios porque usted no le conoce en esa área. No conoce lo que dice la palabra de Dios acerca de esa área. Y entonces nos volvemos en algo que se llama esclavos. Nos volvemos o tenemos mentalidad de esclavos. ¿Sí? Repita conmigo, mentalidad de esclavos. Vamos rápidamente a saltar a Juan capítulo 8, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 30. Y quiero darle mostrarle un punto donde Jesús llamó a muchos de sus hijos. Usted dirá, yo ya no debo de ser esclavo. ¿Cómo es posible si yo llevo toda la vida de cristiano? ¿Cómo es posible si mi mamá y mi papá son pastores? ¿Cómo es posible que yo sea y tenga mentalidad de esclavo, sabiendo que yo llevo tantos años en el evangelio? Yo ya hice Conéctate, yo ya hice sanidades, yo ya he hecho muchas cosas, sabiendo que yo ya tengo un título en la universidad. ¿Yo qué voy a tener mentalidad de esclavo? Y quiero montarle que sí hay mentalidad de esclavo. Juan capítulo 8, versículo 30. ¿Sí? Dice así: entonces muchos de los que creyeron, ya va a estar con nosotros, de los que oyeron sus palabras, creyeron en él, Jesús y Abraham. ¿Sí? Estamos en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Mire, había gente del pueblo de Dios que creyó en él, creyeron en Jesús en su momento. Sin embargo, Jesús les respondió en el versículo siguiente, versículo 31, les hacía una aclaración. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Repita conmigo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Él estaba diciendo a una cantidad de gente que creía en él, gente que se había convertido, ya habían acabado de tocar las puertas. Esto era gente que había quedado a llevar el evangelio. Y él les hizo una declaración muy importante que es para todos los creyentes. Eso no es solamente para los no creyentes, sino que les dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Cuando él les dijo eso, dijo: ¿cómo es posible? Eso era gente que había creído, dice el evangelio. Si usted se preguntara, si yo ya conozco a Jesús, yo ya dejo de yo ya no soy un esclavo, ¿sí? Yo ¿en qué voy a ser libre? ¿De qué me estás hablando? Le estaban diciendo los discípulos. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 33, dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Miren, es muy importante que usted entienda que en las áreas donde usted no le cree a Dios, usted es esclavo de esa área. Y dentro de su caminar con el Señor, usted se va a dar cuenta que hay varias cosas en su vida en las que usted no ha logrado libertad, y en la que usted no se puede mover más ampliamente, y parece que la palabra de Dios no fuera real en su vida. Es porque usted no conoce a Dios en esa área. Entonces él dice: yo los voy a hacer libres.
La liberación es el pan de los hijos de Dios. Uno tiene que comenzar, y cuando venimos al Señor, venimos creyendo en ciertas cosas en nuestra vida, y el Señor nos va aclarando, nos va haciendo libres en ciertos aspectos en nuestra alma, en nuestra mente. Vamos un momento a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 para explicar algo en lo que necesito que todos estemos en el mismo nivel. Escuche lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que cuando usted o una persona conoce a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. La persona comienza como una vida totalmente nueva. Pero la gran mayoría de creyentes ignoran que la profundidad de este versículo, y este versículo tiene una profundidad muy importante para que usted lo tome en nota y lo entienda en este momento. El ser humano está dividido en 3 aspectos: en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que se relaciona, el carro que nosotros tenemos, este cuerpo que tenemos es lo que se relaciona con las cosas físicas. El alma es lo que se relaciona con las demás personas, y el espíritu es lo que se relaciona con Dios. De manera que cuando usted conoce al Señor, usted es nuevo en el espíritu, pero no en su alma, ¿sí? No en su mente, ni tampoco en su cuerpo. Cuando yo conocí al Señor Jesús de 21 años, mi vida, mi cuerpo siguió siendo exactamente igual. Usted no va a adelgazar el día que conoce a Cristo. Ese día usted no engorda, ese día usted no se vuelve más niño, ese día usted no se vuelve más viejo, ese día su cuerpo es completamente igual, a no ser que Dios tenga que hacer un milagro de sanidad. En su alma es exactamente igual. Usted conoce a Cristo y parece que nada pasara, ¿sí? Quiero que sepan estos para que no se frustren muchos. El día que uno recibe a Jesucristo en su corazón y a alguna persona y le dice, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Quiero decirle que lo que pasa es que esa semilla de vida cae en su interior. Es como cuando una mujer está embarazada. El día que la mujer queda embarazada, ni siquiera se da cuenta. Y yo conozco mujeres que supieron que estaban embarazadas estando 8 o 9 meses. Y ahí supieron que estaban embarazadas. Y nos cuentan las noticias muchas veces que una mujer dio a luz el último día y ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿sí? De la misma manera, usted y yo estamos o recibimos la palabra de Dios, de la misma manera pasa con nosotros. Hay un cambio, hay una semilla en nuestro interior y nosotros no nos damos cuenta. Usted a lo mejor venga y usted fume. Quiero que sepa que el primer día no se va el cigarrillo de su vida. A lo mejor usted venga y usted tenga una iniquidad con el alcohol y eso no se va el primer día. En muchos casos se ha terminado el primer día, pero en otros casos hay ciertas áreas que usted deja de hacer. Y hay ciertas áreas que usted deja o continúa haciendo. ¿Por qué? Porque la transformación es no es en su mente, es en su espíritu, ¿sí? Es en la parte que acaba de nacer de nuevo. Usted nace del espíritu. Por eso muchos creyentes tienen algo que se llama, son hijos de Dios, pero tienen algo que se llama mentalidad de esclavos, ¿sí? Y esta es una mentalidad con la que tenemos que luchar día a día. La mentalidad de esclavo está en la mente del creyente, está aquí. Usted sigue, yo recibí 21 años de educación en la religión costumbrista de mi país, en lo que me dieron mis padres, en lo que me dio mi familia, y era exactamente igual. Muchas de esas cosas luché cuando me presentaron la palabra de Dios para cambiarlas muchísimo, porque no eran acorde a la palabra de Dios. Y muchas de ellas hasta el día de hoy me siguen influenciando. Y yo tengo una lucha fuerte por quitar la mentalidad de esclavo que tengo, con la que yo crecí en mi otra vida. ¿Estamos? O en la vida antes de Cristo. Por eso muchos de ustedes están luchando con cosas en su mente y no son capaces de ser libres en esas áreas. Y creen que es así porque fueron creados así. Y creen que Dios no los ha tocado porque piensan que Dios tuvo que haberle quitado toda su mente. Y les quiero decir una cosa, Dios no le va a quitar su mente o no le va a poner su mente en blanco. No puede ser. Quiero que piensen en un computador o en un teléfono. Si usted en un teléfono le borra todo lo que tiene, toda la memoria, todos los emails, todo se le pierde de su teléfono. De igual manera en un computador, pero de igual manera en su mente.
Si usted hoy se le borra todo lo que hay en su mente, usted queda completamente en blanco. ¿Quiere saber que hay gente que le han borrado todo de la mente? Es gente que tiene problemas mentales en un momento, en un stroke, y quedan totalmente blancos y tienen que volver a aprender a comer, tienen que volver a aprender a caminar, tienen que volver a hacer una cantidad de cosas para poder coger toda la información. Entonces Dios no va a hacer eso con usted, sino que Dios lo va a hacer paso a paso. ¿Y cómo va a hacer ese paso a paso? Cambiando su mentalidad, cambiando mentiras por verdades. Repita conmigo, mentiras por verdades. Va a ir cambiando, por ejemplo, fumar es bueno, y lo va a ir cambiando por la verdad de fumar no es bueno. Para dar un ejemplo, hay unos que crecieron en hogares donde sus padres vieron a sus padres fornicar, y que sus padres salían con uno, con otro, y llegan a un matrimonio y quieren hacer lo mismo, pero cuando llegan y ponen su mente delante, debajo o debajo de Dios, debajo del gobierno de Dios, Dios comienza a enseñarles: ya no tienes que fornicar, porque la palabra dice no fornicaréis. Ha cambiado una mentira por una verdad. Ha cambiado una mentira por una verdad. Y eso va a ser el caminar en su vida continuamente, hasta que llega un momento indicado, y llega el momento en el que usted conoce a Dios en esas áreas específicas en su vida. Amén. Entonces quiero que lo entendamos, y aunque usted es creyente y lleve muchos años en Cristo, usted puede estar luchando con la mentalidad de esclavitud. Ahora vamos un momento a Lucas capítulo 15, versículo 27. Y quiero que vayamos a una escena muy importante, y es la escena de el hijo pródigo. Pero la escena ya no en la parte en que el hijo pródigo, recuerde que hubo un hijo que le dijo a un padre que le diera todo el dinero, se lo gastó, se lo llevó, se lo gastó en prostitutas, en cigarrillos, en drogas, en una cantidad de cosas, y cuando acabó toda la fortuna, dijo: papá, se quedó sin comer, volvió donde el padre es Dios, y estando en la casa del padre, el padre le da un anillo, como nos decía Víctor antes en la administración, y le da un cordero y lo recibe en su casa y hace una gran fiesta con esa persona. Pero en esa historia hay un tercer personaje, y el tercer personaje es el hijo bueno, es el hijo que es el aparentemente correcto. Sin embargo, es el hijo que es esclavo, tiene mentalidad. La Biblia nos dice que ese hijo tiene mentalidad, o sea, es hijo de casa, pero tiene mentalidad de esclavo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con este hombre, para que usted y yo podamos comenzar a trabajar en las siguientes series de predicaciones en aquellas cosas que nos traen libertad y que cambian mentiras por verdades, en las cuales ustedes está quizás creyendo. Escuche, esto está pasando justo cuando el hermano vuelve, y el hijo le reclama al papá y le dice: mira, papá, él le dice el padre, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Versículo 29. El hermano mayor se enojó, el versículo anterior, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Ese hermano no tenía una mentalidad de gracia, tenía una mentalidad de legalismo. Estaba enfermo. Había sido criado en la iglesia, había participado por muchos años en todas las cosas, nunca hizo nada malo, siempre siguió todo al pie de la letra, era un legalista perfecto en todo lo que hacía. Sin embargo, seguía con mentalidad de esclavo. Y me temo que eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, pero yo no quiero que usted se sienta mal. Yo quiero que usted vaya tomando estas cosas y ya vaya diciendo: Señor, a mí me pasa esto en esta área, yo no logro libertad en esta área. Hay gente que me dice: no, es que Dios no lo ha hecho conmigo, es que me está saliendo las cosas mal, y no saben que Dios sí lo está haciendo y que está haciendo algo en sus vidas. Lo que pasa es que su mentalidad le dice a su vida, o le dice al resto de su cuerpo, y piensa y comienza a entender cosas que no son o que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso no tienen libertad como lo deben de tener. Entonces el padre le dice, le suplicó que entrara. Ahora el versículo 29 nos cuenta por qué el hijo tiene mentalidad de esclavo. Escuche, era el mejor hijo, no se fue con prostitutas,
no se gastó el dinero, no fumó, no salió a rumbear en la noche, no hizo lo que no tenía que hacer, todo lo hizo exactamente como tenía que hacerlo. Era una perfección de hijo. Sin embargo, a pesar de que tuvo la perfección, nunca disfrutó al padre como tenía que hacerlo. Por eso le dice esta respuesta. Mire el reclamo que le hace al padre. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. Se notaba que el padre, el hijo, tenía muchísimo resentimiento, ¿sí? Porque la mentalidad de esclavo me hace resentirme, hace como si yo tuviera que buscar a Dios porque me están obligando. ¿Sabe? Como cuando usted lo traen a la iglesia obligado, o como cuando usted le toca porque usted ya es cristiano y no sabe qué más hacer un domingo, ¿sí? Y usted viene y dice en la iglesia, hijo, mire, ¿sabe una cosa? Y viene como resentido y le piden un favor y es pura mentalidad de esclavo. Hay unos que se sientan en sus sillas y son, ay, ¿a qué hora se va a acabar esto? Eso es mentalidad de esclavo. ¿Por qué es mentalidad de esclavo? Porque usted no está disfrutando de lo que hay en la casa de Dios. Es hijo ya, pero no lo está disfrutando. Por eso todo le cae pesado. Entonces él dice, mire, llevo aquí trabajando como un burro todo este tiempo. Llevo todo este tiempo y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Todo les parece como si fuera una gran dificultad. No disfrutan la vida con Dios, no disfrutan la casa del Señor, no disfrutan el tiempo, no disfrutan de algo que se llama la gracia, por la mentalidad que tienen. Y hay iglesias que tienen esta mentalidad y nosotros tenemos que aprender a combatir esta mentalidad que tenemos. Y la tenemos que aprender a combatir cambiando lo que pensamos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que estar en la presencia de Dios es un deleite. ¿Cierto que sí? Porque este señor piensa que estar en la presencia de Dios es como un trabajo de burros. ¿Lo piensa? ¿Está conmigo o no? Amén. Está haciendo calor, ¿no es cierto? Seguro que está haciendo calor, seguro. Sí, abramos. Seguro. No, se puede. Bueno, abramos allí. Un momento, sí. Entonces esta persona tiene y le dice al padre, padre, he trabajado como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Estaba muy molesto porque su hermano había llegado de estar en pecado y había llegado a estar en la casa y se puso muy mal. ¿Cómo es posible que tú tengas gracia con este hombre? Este hombre ha sido y se ha comportado tan mal. Ese hombre debería hacer de esa manera, sin entender que la casa de Dios es casa de hombres y mujeres que Dios restaura para entrar en su casa. ¿Dónde está el error? Está en la mente, en la mentalidad que tenemos, en la mentalidad de esclavitud que conservamos de la antigua vida que teníamos en Cristo. Y esa mentalidad es muy difícil desarraigarla por sí solos. Tiene que ser quitada paso a paso y tiene que ser meditada paso a paso. Y aquí tenemos un hombre que era el hijo del hombre más rico que había en toda la comarca, el hombre más rico que había en todo el país, que pudo haberse comido no uno, sino 2, 3, 4, todo lo que quiso, pero nunca se comió nada porque no tenía libertad para entender quién era Dios. No sé si ese es su papel o no. Libertad para pedir, libertad para entender. Todo era un tipo de obligación con Dios. Luego, versículo 30 nos cuenta. Sin embargo, cuando tu hijo tuyo regresa, el mismo que está haciendo el hermano bueno del hijo pródigo, dice, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Cómo es posible que hagas eso? Es espectacular la manera como piensa y lo cercano que es a nosotros ese ejemplo. Porque es Dios el Padre, el amigo, el que acaba de hacerlo es el que lo ha hecho mal, y el que está haciendo las cosas bien es el hijo pródigo.
Y le dije, ¿cómo es posible que tú hagas esto con este sinvergüenza? ¿Cómo es posible que tú le abras todas las cosas y qué posibilidades? Bueno, el hijo piensa y llega donde el padre y todo es para el hijo. Aquel que tiene mentalidad de esclavo piensa, me va a hacer daño, Dios no me quiere dar, Dios no está conmigo. Piensa mentiras que ha traído de sus antepasados, de su crianza. Versículo siguiente, versículo 31. Su padre le dijo, mira, hijo, querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Repita conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Lo interesante fue lo que le dijo el padre. Dijo, todo lo que has tenido siempre es para ti. Si yo he estado aquí contigo, ¿por qué no crees que yo lo estoy haciendo si si yo estoy contigo? Yo tengo todas las promesas para ti. Hay muchos momentos donde le hemos pedido a Dios, Señor, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que estés conmigo. Y sabe una cosa, Dios ya está ahí. ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros entonces en nuestra mente que Dios no lo va a hacer? Que Dios no está con nosotros. En nuestra antigua manera de pensar. Por eso nos llenamos de miedos, temores, angustias. Por eso nos llenamos de legalismo. Por eso nos llenamos de religiosidad. Y por eso no creemos que Dios vaya a actuar en nosotros. Porque tenemos una lucha constante en la mente donde nos quita la verdad de Dios y nos quiere dañar para que no creamos la verdad que Dios tiene en su palabra. Por eso Jesús les dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero cuando les hizo esa declaración de que la verdad los va a hacer libres, ellos pensaban, dijo, pero si no somos esclavos, lo mismo que usted piensa hoy. Mire, pero yo no tengo ninguna adicción, yo no tengo que ser libre de nada. ¿De qué estaba refiriéndose el Señor? A los pensamientos, a su manera de pensar. Por eso la batalla está en la mente. El enemigo logra tomar su mente y hacerlo pensar de la manera que no es y logrará el daño más grande que tiene para usted. Mire, cuando usted peca, el problema no es el pecado. Y es que, escúcheme bien, no estoy diciendo que el pecado no sea un problema. Pero cuando usted peca, el problema es lo que el pecado hace en usted. Cuando una persona peca, la persona siente que Dios se alejó de ella. Cuando un creyente peca, piensa que Dios ya no está con él. Y mentira es que Dios está con él. Dios está diciéndole, no quiero que peques más. Es como, le decía esta semana a alguien, le decía, cuando tú pecas es como si tú tomaras agua de un baño. Y Dios está viendo que tomas agua del baño y te dice, no tomes agua de ese baño. Pero en ningún momento está diciendo, yo estoy alejado de ti. No te voy a querer más, no voy a estar contigo. Lo que le está diciendo es, no tomes agua de ese baño porque te va a hacer sentir mal. Cuando el hombre toma, el creyente toma un agua sucia, un agua de baño, comienza a sentir borroso a Dios y dice, Dios, no estás conmigo más. Comienza a llenarse de temores y a decir, no te veo más, no te escucho más, no sé por qué no estás, pero Dios está allí con el creyente. Pero él comienza a comportarse como un pensamiento maniático, decir, no creo que estés. Porque el pecado nos hace a nosotros alejarnos de Dios, mas no aleja a Dios de nosotros. Por eso nos trae mentalidad de esclavitud. Y nosotros no logramos ser libres hasta que no cambiemos el pensamiento de Dios ya me aceptó, yo estoy bien. Dios me vuelve a aceptar, por favor vuelve a cogerme o más bien vuelvo a entender y a comprender que Dios está conmigo. Por eso el padre le dijo, mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tenemos, el Señor nos lo ha dado para que nosotros tengamos acceso a Él, ¿no? Ahora, vamos un momento a Gálatas, capítulo 4. Y vamos a ver una ilustración muy importante que necesito que usted y yo entendamos. La gran mayoría de creyentes cuando llegan a la iglesia sienten que Dios los ha perdonado, Dios los ha limpiado, Dios está con ellos y ha trabajado en ellos. Pero no logran salir de muchas de las mentiras porque no saben quiénes son en Cristo.
no saben lo que son, lo que Dios ha alcanzado por ellos. Por eso es importante que usted alcance y comience a aprender qué es lo que Dios tiene para usted y quién es usted en el Señor. Y no es una batalla solamente suya, quiero decirle que es una batalla también nuestra. Es una batalla de decir, a ver, ¿quién soy yo en Jesús? Miren lo que pasa, vamos a leer esta ilustración para poderlo entender. Pablo está hablando acerca de la gracia y de la ley. Dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todos. Quiero explicarle esto. En ese tiempo habían esclavos y habían trabajadores. Cuando el niño era pequeño, a la edad de Gabriela, la ponían a trabajar o lo ponían a trabajar con los tutores, con la gente con la que estaba. Y no se veía cuál era la diferencia. Se comportaban igualmente, de la misma manera. Estaban el uno y el otro siempre estaban juntos y usted no sabía cuál era el heredero. ¿Por qué? Porque ese niño estaba en una época de aprendizaje, le estaban enseñando. La misma manera es en la iglesia. Usted a veces dice, pero yo me siento igual que los demás. Yo siento que nada ha cambiado entre nosotros y la gente del mundo. Yo siento que no hay una gran diferencia. Escuche lo que dice el Señor en el siguiente versículo. Sin embargo, dice la Biblia que usted es dueño de todo. Dice, hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Repita conmigo, hasta el tiempo que su padre haya señalado. El esclavo deja de ser esclavo después de un tiempo. Quita la mentalidad. Hay una época que se llama la época de ser un adulto. Y esa época es la época de saber la identidad en Cristo. Hasta que usted no sabe quién es en el Señor, usted no logra ser libre en esos aspectos en su vida. Se lo voy a explicar un poquito más. Versículo 3. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Mire, usted ahora, aquel que acaba de entrar a Cristo, es menor de edad. Es considerado un bebé en Cristo. Entonces comienza a luchar con el alcohol y no puede. Está como dominado por los poderes del mundo. Siente que no puede hacer las cosas, siente que no sale de deuda, siente que no logra que su familia se ponga en orden, siente. Todo es por sentimientos. ¿Sí? La característica de la persona que está bebé en Cristo, que es menor de edad, es que es una persona que no sabe diferenciar entre el bien y el mal de la palabra de Dios, de lo que conforme a la palabra de Dios nos dice, y no sabe qué es la libertad que tiene y no sabe cuál es la libertad en Cristo que tiene. Se siente como si todavía estuviera en el mundo. Lucha continuamente en su mente y en su alma con restricciones y con prohibiciones en su vida. Lucha continuamente en su alma como si no pudiese ser quien es y se siente como atrapado, se siente como esclavo. Esos éramos nosotros y muchos de los que están aquí en muchas áreas, porque todavía siguen pensando como en el mundo. Sin embargo, versículo 4, vamos a ver si logro apuntar en el lugar correcto aquí. Pero cuando se cumplió el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo que define el Padre, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, versículo 5, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Entonces hay un tiempo donde usted cree que es esclavo y dice, Señor, no voy a salir de esto, yo siempre voy a tener una adicción, el nuevo creyente, una adicción a la pornografía, una adicción a la sexualidad, y siempre voy a estar allí, y todo pasa con las personas que están en Cristo, ¿no? Los que son recién nacidos en Cristo. No creo que vaya a salir de esta. Si ve, yo sí soy esto, me siento miserable, se condena a sí mismo, cree que nunca va a poder salir de las dificultades que tiene. ¿Estamos? Porque todavía se siente como si estuviera esclavo. Hasta que llega el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Y ese es el tiempo que yo quiero que llegue. El tiempo del cambio de mentalidad. El tiempo de cambio de mente. El tiempo donde usted crece como persona. El tiempo donde usted madura.
el tiempo donde usted comienza a comprender quién es en Cristo. Repita conmigo, ¿quién soy en Cristo? Es el punto del cambio de su mente. Cuando usted sabe quién es en Cristo, entonces usted comienza a hacer una cantidad de cambios en su vida. Se lo voy a plantear de esta manera. Usted está en su casa, usted es joven. De niño, usted no puede coger el carro de sus padres. Sin embargo, el adulto viene y dice, papá, ¿puedo coger el carro? Y el papá le dice, sí, puedes coger el carro. No sabe ya antes que no podía coger el coche, porque no se sentía hijo, no se sentía libre en Cristo. Muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Señor, yo soy libre. No. Nos creemos que estamos todavía, que estamos en el mismo pensamiento anterior, con lo que veníamos. Usted cree que todavía está atado a muchas cosas en su mente. Entonces logra continuar atado. Se lo voy a plantear de esta manera. Antiguamente cogían los elefantes desde pequeñitos y les ataban la pierna. Y la pierna la ataban con una cuerda y la ponían en una estaca. Y el elefante era muy pequeñito. Cuando el elefante se movía, miraba que la estaca estaba pegada. De pequeño, tenía mentalidad de esclavo. ¿Sí? Intentaba moverse y no se movía. Sin embargo, ya el elefante creció, fue mayor de edad y siguió atado. En su mente dijo, ya la cuerdita es muy pequeña, el palo es bastante pequeño, pero él en su mente piensa que eso nunca se va a mover. ¿Estamos? De la misma manera pasa con los creyentes. Cuando son niños en Cristo piensan que las cosas no van a cambiar, que no todo es posible en Cristo. Por consiguiente, estando ya antes de madurar, continúan siendo y ya van creciendo como niños en Cristo, como jóvenes en Cristo. Dicen, Dios no lo puede hacer en mi vida. Hasta que viene el tiempo, y el tiempo es el tiempo de cambiar la mentalidad que tiene, de madurar. Hasta que usted no madure en esa área, usted no va a poder tener la revelación de Dios en su vida como es. ¿Sí? Vamos a ver, escuche lo que dice. Para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Versículo 6. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Mire que el Espíritu no clama, soy esclavo, Señor, soy tu esclavo, yo te tengo que servir, yo te tengo que dar, sino que clama, soy hijo, puedo clamar, Abba, Padre. Versículo 7. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. En pocas palabras, escuche lo que le voy a decir. Lo que Dios está queriendo decir es cambie de mentalidad. Cambie la mentalidad de esclavo. Conozca quién es en Cristo para que tenga libertad en las otras áreas de su vida. En las áreas donde usted no ha podido tener libertad, es en la área donde usted no tiene conocimiento de Cristo. Quiero que lo piense un minuto. ¿En qué área no tiene libertad usted en este momento? En el área financiera, en el área matrimonial, en el área de sus hijos. Usted ahí no sabe quién es en Cristo en esa área. Usted no comprende qué es lo que Dios hizo por usted. ¿Sí? Vamos un momento a Romanos capítulo 12, versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por eso es que Pablo le decía a los creyentes, ustedes tienen que presentarse delante de Dios con sus mentes, conscientes de lo que están haciendo. Hay alguien, decía en estos días, miren, me han liberado.
pero yo sigo experimentando, sigo sintiendo las mismas cosas que sentí antes. Entonces la respuesta es: usted no ha sido liberado. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido un cambio en su mente. Ya el demonio no está, pero el problema no está con el demonio ni con el espíritu. El problema está con su forma de pensar. ¿Estamos? La Biblia nos dice, Pablo nos dice, vamos a saltar a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice que nosotros ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Estamos en segunda, perdón, ¿sí? Segunda de Corintios, ¿sí? Perdón. Bueno, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ya no vivimos por fe, ya no vivimos por vista, sino por fe. Si me buscas ese versículo un momento. Dice la Biblia: pues nosotros ahora vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La vida cristiana no se vive por los sentimientos. Le voy a explicar esto. Usted y yo, su mente, su cuerpo ha sido diseñado con 5 aspectos que hacen que la información llegue. La vista, los 5 sentidos que a todos nos lo enseñan en los colegios. El oído, la vista, el oído, el paladar, ¿lo recuerda? El tacto, ¿cuál es el otro? Y el olfato. Su cuerpo registra toda la información debido a todas esas cosas, esos 5 sentidos. Lo que está diciendo la palabra de Dios, aquí vamos, aquí lo tiene en 2 de Corintios 5:7, ¿no? Bueno, porque por fe andamos, estaba bien el anterior, porque por fe andamos y no por lo que vemos. Ahora que usted comienza a vivir la vida cristiana, usted se tiene que desconectar de esos 5 sentidos, porque lo que usted ve no es lo que ve Dios. Entonces usted dice: mi tacto, yo siento frío. ¿Alguna vez ha escuchado, alguna vez ha visto una película en verano? Y es una película que la escena está grabada en invierno y comienza a llover y usted se mete y es una escena muy larga y usted de repente siente que está haciendo frío. Bueno, a mí me ha pasado, ¿sí? Cuando yo le digo a mi esposa, digo, hace frío, ella dice, sí, encendamos el heating, porque ella inmediatamente entiende por su tacto que está haciendo frío, pero mentiras, que la temperatura sigue siendo igual. ¿Estamos? Es la misma manera como es la vida cristiana. Si usted vive por lo que siente, ya acabó la pelea. Hasta ahí llegó su historia. Porque lo que sus 5 sentidos ven es muy diferente a lo que Dios ve. Por eso Él dice: ahora el creyente tiene que vivir por lo que cree, mas no por lo que siente. Y es cuando decimos las esposas, y lo contaba el predicador que estuvo con nosotros allí, decía las esposas: yo siento que él no me ama, y mentira es que sí lo amaba. Ustedes a veces no han sentido algo que es un sentimiento pero que no es una verdad. Lo mismo es con la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de esclavos y tener mentalidad de hijos. La mentalidad es totalmente diferente. Y se logra cambiar cuando yo conozco qué es lo que dice de mí Dios en esa área específica. Vamos entonces ahora sí a Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2. Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 nos da el secreto para que el creyente ponga en práctica lo que hace. Y escuche, el secreto es este: presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo. Es decir, Señor, acá estoy. En este momento yo estoy sintiendo que hace frío, pero tu palabra dice que hace calor. En este momento yo siento que estoy solo, pero tu palabra dice que tú estás conmigo. En este momento estoy sintiendo que yo no puedo, mis sentimientos me dicen que ya, que me van a devolver, mis sentimientos me dicen que tú ya no estoy, tengo ganas de llorar, tengo ganas. Son personas que se mueven por sentimientos, y quiero decirle que la palabra de Dios no es por sentimientos, es por fe. Pero cuando usted entra en la palabra de Dios y presenta su cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio que es santo y que es agradable, o sea, lo que se llama el culto racional, y usted dice: Señor, acá estoy. Esto es lo que estoy sintiendo. Siento que tú no me amas, pero tu palabra me dice que sí, que me amas.
Entonces usted decide o escoger lo que siente o escoger lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Sí? Vengo. De esa manera, en el versículo 2 nos dice: no se conformen a este siglo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo dice: no se conformen a lo que ustedes ven, sino, o sea, no tengan la forma de lo que están viendo, de lo que es la situación que usted está viviendo. Les voy a contar, una vez yo estaba aquí a punto de predicar y escuché una voz: no te subas y no hables porque no te van a escuchar. Yo escuché una voz o un sentimiento muy fuerte. Si yo hubiera obedecido a ese sentimiento, yo no me hubiera puesto a predicar ese día y hubiéramos tenido que cerrar la iglesia. Si yo vivo por sentimientos, cada vez que alguno de las personas de ustedes me traiga un problema a la mesa en una pastoral, yo digo, con todos los problemas que vivimos como iglesia y el ser humano y el creyente y toda la cantidad de cosas que Satanás se levanta, yo ya hubiera tenido que dejar de ser pastor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no, ellos son problemas reales y son problemas muy grandes que uno no puede solucionar como pastor. Pero el Dios al cual sirvo, ese sí los puede solucionar. Pero si por los sentimientos fuera, ya hubiéramos tenido que cerrar la iglesia. ¿Estamos? La vida cristiana es como una montaña rusa y uno siente que hay momentos donde se va a caer. Uno siente, pero no es la realidad. Dios dijo que no me voy a caer. ¿Estamos? Sus enfermedades, sus situaciones difíciles, las deudas, todas las situaciones que usted pueda estar experimentando parece que fueran imposibles. Y entonces la gente se angustia y viene y dice: Señor, no estás conmigo, no estás conmigo. Y mentiras que Dios dice: no estoy contigo, no te voy a dejar. Son los sentimientos los que nos están jugando la pasada mal, los que nos están traicionando. ¿Por qué? Porque sus sentimientos lo definen su antigua manera de vivir. Antes usted vivía por sentimientos, ahora no vivimos por sentimientos, ahora vivimos por lo que creemos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y no nos conformamos a pensar cómo es la situación en este momento. Digo, no me conformo a pensar cómo está esta situación. Aquí dice que no se puede salir de deudas. Señor, tú dijiste que sí. Comienza una lucha en la mente. No, pero yo siento que no. Pero es que yo veo que no tengo el dinero. Pero es que no me puedo organizar. Pero tú dices que sí, que tú tienes dinero. Y comienza una mente, una lucha. Hasta que usted dice: sí, Señor. ¿A quién decides creerle? Es al Señor. Pero conforme a qué, aquí está escrito. Recuerdo que hace un par de años, cuando regresé de Israel, venía con una culpabilidad tremenda. Me puse a orar en un momento, 2 o 3 días después de haber regresado, y recuerdo un pensamiento que se me vino a la mente, y el pensamiento era de un pecado de hace muchísimos años, un pecado que no me gusta y no me gusta ni recordarlo, de esas cosas que uno se siente avergonzado de todo lo que ha hecho en el pasado. Y cuando traje ese pecado acá, yo sentía que Dios no me escuchaba y sentía que debía de pedirle perdón otra vez. Y entonces me arrodillé y sentí que Dios no me iba a escuchar, porque me hizo y me culpabilizó diciendo: tú vas a orar sabiendo que tú has hecho esto, tú vas a hacer esto sabiendo que tú has hecho esto. Tenía una mano que me culpabilizaba, me condenaba. Y yo recuerdo que entré en un momento y dijo: pero si no puedo orar, entonces ¿será que Dios no me va a escuchar hoy? Señor, quizás no estoy suficientemente limpio, quizás no me he arrepentido lo suficiente, quizás no he cambiado lo suficiente. Señor, no merezco. Y comencé a pensar: y no merezco, hasta que recordé lo que dice la palabra de Dios a través de una canción que decía: entró al lugar santo a través del Cordero de Dios. Es decir, yo tengo acceso no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo en mí. ¿Estamos? La diferencia ¿cuál es? Que yo entré sintiendo todo y no pude entrar. Pero cuando comencé a creer lo que Dios había hecho en mí, comenzó a cambiar y comencé a adorar y adorar y adorar.
y a ser libre de ese pensamiento de condenación. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender esta mañana, ¿sí? Porque mis sentimientos me dicen una cosa, pero la mente y la verdad de Dios me está diciendo que sí estoy predicando para usted y para la gloria de Dios. Entonces, la lucha que usted tiene en este momento en su mente es una lucha en su mente y es a través de sus sentimientos. Sus sentimientos no son buenos para eso, sus sentimientos lo traicionan, sus sentimientos lo hacen creer que usted todavía es un esclavo y que usted nunca va a salir de donde tiene que salir. Sin embargo, si usted lucha y toma la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios y dice: Señor, aquí dice que yo sí voy a salir, y aquí dice lo que tú dijiste acá, y va a la palabra de Dios y lo tiene escrito y lo subraya o se lo aprende. No es tenerlo escrito lo que hace el cambio, sino es a entender lo que dice allí. Usted ya no se conforma, sino que se transforma. Repita conmigo: transforma. La palabra conformar es tener la misma forma. La palabra transformar es cambiar la forma. Quiero que piensen en este momento esto. Su mente, sus pensamientos son como un círculo, como una bola. Esa es la forma que tienen el resto de los pensamientos. Pero cuando usted trae la palabra de Dios y dice: aquí dice que yo puedo aprender a manejar mis finanzas, entonces su pensamiento cambia de ser una esfera como la de todo el mundo y se vuelve un cuadrado. Usted se transforma a un pensamiento totalmente diferente. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Escuche lo que dice. Y cuando eso pasa, entonces hay una cosa que se llama renovación del entendimiento. Y usted dice: lo entendí. Lo entendí. ¿Sabe usted? Cuando la gente está aprendiendo algo, usualmente está mirando al predicador y voltea la mirada y vuelve y dice: lo aprendí. Ahora entiendo. Ahí alcanza usted la madurez. Ahí usted comienza a aprender quién es en Cristo. Usted está en una predicación y están predicando acerca de los hijos. Y de repente hay una información que usted ya quiere entender y usted dice: a los hijos hay que disciplinarlos. Ya entiendo por qué es que mi hijo hace esto. Usted vuelve el pensamiento, hace clic, tiene revelación, entendimiento y ya lo lleva a cabo. Por eso hay cambios en las personas. ¿Estamos? Cuando eso pasa, dice que su mente se renueva y su entendimiento, y comprueba qué es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es agradable y perfecto. Amén. Vamos a un caso rápido y terminamos. Génesis 39, versículo 1 al 2. Y la semana siguiente seguiremos con más cambios de verdades. La semana siguiente tendremos 2 reuniones, ¿sí? Es parte de lo que me tiene en mis sentimientos y mi lucha de los sentimientos y las verdades, que hoy debimos haber tenido 2 reuniones y no una, pero se me pasó. Entonces mi mente también lucha. Escuche lo que pasó con José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Repita conmigo: lo compró. Aquí tenemos a José. José es un hombre maravilloso en la Biblia y es lo que nos habla, es la persona, una de las personas más conocidas o más parecidas a Cristo. Pero yo quiero que usted piense en este momento. Le voy a dar un ejemplo. Este es un hombre que están comprando como esclavo, ¿sí? Está desnudo en ese momento, sudoroso, lleva una cantidad de tiempo en que ha estado en cuevas, ha estado encerrado. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, ya no volvió a ver a su papá, perdió toda su fortuna, todo lo que su papá le iba a dejar. Su papá lo amaba muchísimo. El hombre lo pusieron, básicamente este hombre fue pasado por el peor momento de su vida. ¿Estamos? Quiero que se lo imagine. Y de repente llega un faraón o llega un hombre del gobierno y comienza a mirar entre los esclavos, a comprar esclavos, y le dice: bueno, deme este queda aquí, deme este. Y el tipo está saliendo. Ese es José. ¿Estamos? ¿Se lo imagina o no? Para que José hubiera sido esclavo, tuvo que haber sido pasado por grandes dificultades.
tuvo que haber sido abusado, casi lo mataron sus hermanos. Imagínense que ustedes, sus hermanos, intenten matarlo y de repente digan: no lo vamos a matar, vamos a dejarlo metido en un pozo, y después pasen personas y se lo lleven. Eso es un abuso tremendo. ¿Estamos? Y eso es lo que le está pasando a él. Ahora quiero que vea el segundo versículo para que hagamos un contraste. Necesito que hagas este contraste conmigo. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Repita conmigo: mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con él? Sus sentimientos dirían: José está acabado totalmente. José está lleno de llagas, está enfermo, lo ha perdido todo. No tiene casa, no tiene papá, no tiene hermanos, su familia no lo quiere. Es un hombre solo, es un hombre mal, es un hombre que no puede. ¿Cómo se dice? Todo está en contra de José. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que no era así, que Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Nosotros entonces vivimos nuestras vidas con base a la información que nosotros creemos que es estar bien. Y eso es un problema de muchos de los creyentes, que cuando vienen a Dios creen que estar bien es tener muchas cosas, creen que estar bien es tener dinero, creen que estar bien es tener estabilidad en muchos aspectos. Pero la Biblia nos dice que estar bien es estar con Dios. Ahora, yo no estoy hablando de un evangelio pobretón. ¿Cuál es el evangelio pobretón? ¿Sabe que hay 3 clases de evangelios, o que comentan a 3 clases de evangelios financieros? Uno es el evangelio de la pobreza, y usted encuentra que hubo una persona que se fue y se hizo pobre y dice: Dios voy a que Dios me acepte, me voy a hacer muy pobre, me voy a las montañas y nunca voy a hablar con nadie y nunca voy a comer, y lo que me dé la tierra, eso como. Eso no es bíblico. Los otros están los que dicen: ¿saben una cosa? Me voy a hacer muy rico, Dios quiere que yo me haga rico, rico, rico y rico, y es el evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio que Dios nos da es un evangelio que se llama el evangelio de la provisión. Dios da el evangelio, Dios da lo que necesita en el momento el creyente, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que estar bien es tener de todo, o que estar bien es tener y estar en todo momento sin problemas, sin situaciones. Pero la Biblia nos dice que no. Hay aquí una persona que es totalmente un esclavo, y la Biblia dice: estaba con él. Lo importante no es donde usted esté, lo importante es con quién usted esté. Eso es lo que hace toda la diferencia. Por eso es que como pastores nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y creeríamos que todo se va a caer, y Dios nos dice: no importa, lo importante es que yo esté contigo, y eso es lo importante. Ahora, no quiere decir esto que usted debe aceptar la pobreza, y no. Quiero decirle que para nosotros, para aquel, porque la palabra de Dios dice: aquel que ama a Dios, todas las cosas le van a ir a bien. Todo lo que haga le va a ir a bien. Usted dice: pero ¿cómo así? Entonces yo me estoy en este momento y quizás me he divorciado y a su matrimonio le salió, ¿cómo que me va a ir bien? Ese no puede ser el plan de Dios. Y seguramente que el plan de Dios no es que usted se divorcie, pero el plan de Dios es que a través de esa situación usted vea cómo Dios se glorifica en su vida. Es que estamos muy acostumbrados a los patrones que nos da el mundo ahora, afuera, y creemos que eso es lo correcto, mas no es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios dice en su palabra. Por eso vamos a un momento a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Escuche lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿cómo está viendo su situación? Si usted está viendo su situación conforme a lo que ve todo el mundo y al estándar del mundo, quiero que sepa que es conforme a su mentalidad de esclavo. Vea su situación a través de la palabra de Dios. Porque hay 2 maneras de verlo: a través de la palabra de Dios o a través de sus 5 sentidos. Pero cuando sus 5 sentidos, hay momentos donde lo hacen oler algo y usted dice: esta comida no está bien. Y mentira es que no es cierto. Sus 5 sentidos a veces lo hacen sentir: acabo de escuchar un ruido, dicen los niños, en la noche. Y mentira es que no hay nadie.
¿Lo recuerdan o no? Me pareció ver a fulanito, y mentiras que no lo vi a nadie. Sus 5 sentidos son traicioneros porque están directamente conectados con su manera de pensar. Pero la palabra de Dios es segura y usted puede confiar en ella en todo lo que usted necesita para caminar en su vida. Por eso es que cuando una persona viene y nos dice a nosotros, necesito un consejo, le decimos, ¿ya oró? ¿Ya lo leyó? ¿Qué está escrito en esa palabra? Diga a ver qué Dios le dijo. No, es que yo siento esto. Lo que usted siente es irrelevante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa situación? Porque si usted se va por lo que siente, ya va a perder la batalla. No va a poder salir adelante, va a ser muy difícil. Vamos entonces a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y con esto terminamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y lo dejamos allí. Sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todos los que aman a Dios, todo le va a trabajar. No sé qué situación tenga usted que pasar, pero todo le va a ayudar a bien. Si usted cambia su mente deja la esclavitud, su mente de esclavitud y se hace hijo. Y Gálatas 4:7 nos dice, así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Usted ya no es un esclavo, usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas? ¿Y qué es lo que le quiero invitar? Vaya pensando, analizando y ubicando los pensamientos que usted tiene, en los que usted tiene dificultad. Dígale, yo creo que es que me siento muy solo. Bueno, vaya, mire qué es la palabra de Dios. Yo creo que Dios no está conmigo. Mire qué dice la palabra de Dios. Yo creo que es que estoy enfermo. Bueno, diga qué es la palabra de Dios. Medite, vuelva a cambiar sus pensamientos. Es que yo me siento tan mal. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque se siente mal en la iglesia. Y yo no entiendo por qué. Yo sé por qué se sienten mal en la iglesia. Porque sienten algo que se llama rechazo. Rechazo es que una sensación, es un sentimiento de que cuando yo llego a un grupo, en muchos casos yo llego a un grupo, ese grupo no me quiere. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Pero yo no me puedo llegar al grupo y no me puedo pensar en la iglesia conforme a ese sentimiento. Me van a rechazar. Antes de entrar a la iglesia me levanto por la mañana y en el pensamiento, en el bus voy pensando, cuando llegue a la iglesia, no, esa gente es santa, esa gente está limpia, esa gente no tiene pecado, yo soy uno de los pecadores, yo estoy mal. Y comienza la mente a cambiar y es el pensamiento. Cuando llega a la iglesia se da cuenta que todo el mundo lo quiere. Pero si antes de llegar a la iglesia ese pensamiento lo ha convencido de que usted está rechazado, usted nunca pisa una iglesia. ¿Estamos? Y esa es la batalla de la mente. Está cambiando verdades, mentiras, hay que cambiarlas por verdades. Señor, voy a la iglesia porque en la iglesia me aman, porque en la iglesia me encuentro contigo, porque en la iglesia voy a encontrar sanidad, porque en la iglesia están las puertas abiertas para mí. Y esa es la realidad. Sí, en la iglesia tenemos gente como nosotros que tiene muchos problemas. Y que hay momentos donde me encuentran a mí como pastor de mal genio, pero hay momentos donde encontramos a este joven de buen genio, pero a este caballero lo encontramos un día con un día malo. Pero eso pasa en su trabajo, en la casa, en la iglesia, en el hospital, en el autobús, en todas partes. ¿Dónde entonces gana la batalla o se pierde la batalla? ¿Se gana o se pierde la batalla? En su pensamiento, por lo que usted decida vivir. O no vuelvo a la iglesia porque siento que voy a ser rechazado. Pero tu palabra dice, no te dejes de congregar. Y al que tú buscas, le vamos a dar recompensa. Al que te busca a ti, será recompensado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces yo decido no creerle a mi sentimiento y llego a la casa y recibo la bendición de parte de Dios. Amén. Muy bien, póngase de pie. Vamos a orar. Yo espero que